Mateo capítulo 12. Dice en el versículo 43: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiero que lo lean ustedes también, por favor, verso 43, 44 y 45. Adelante. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si se dan cuenta, el editor de esta Biblia le puso arriba del versículo 44, a esta parábola le puso el título: El espíritu inmundo que vuelve. Pero a esta parábola yo la titulo La casa desocupada. Está hablando de lo mismo, nada más lo que cambia es el título. Habla tanto del espíritu inmundo como habla de una casa desocupada. Así que no se vayan a confundir al momento en que estamos desarrollando el tema. ¿Cuál es el título que le doy a la parábola? La casa desocupada. Muy bien. La palabra de Dios es el Señor Jesucristo en un sentido. En el sentido en que se menciona en Juan 1:1. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Dicho de otra forma, Jesús y su palabra que sale de su boca son una y la misma cosa. En este sentido, la palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo, pero en este sentido en que lo explica Juan en el capítulo 1, versículo 1. En un segundo sentido, la palabra de Dios no es Jesucristo. En un segundo sentido, Jesucristo es algo independiente y diferente a la palabra de Dios. En este segundo sentido, Jesucristo es la persona de Dios y su palabra es lo que tenemos escrito o escrita en este libro. Jesucristo es la persona de Dios y su palabra es lo que está escrita en este libro. Lo que está escrito en este libro llega a nuestra mente por medio de la enseñanza, y siendo que la palabra es diferente a Jesucristo, lo único que está llegando a nuestra mente es su palabra, pero no Jesucristo. Porque en este segundo sentido son cosas distintas. Para el tema de hoy nos vamos a apoyar en el segundo sentido de lo que es la palabra de Dios y de quién es el Señor Jesucristo. La parábola que hoy estaremos estudiando involucra ambas cosas. Involucra tanto la palabra de Dios como el Señor Jesucristo. En el segundo sentido, no en el primer sentido. Jesús en esta parábola de la casa desocupada nos advierte sobre lo peligroso que son los espacios vacíos. Pienso que esto es una verdad trascendente. Ya sea en una casa, en un terreno,
en una mente o en un corazón, los espacios vacíos corren un gran riesgo de ser ocupados por malas personas o por desconocidos. En la cotidianidad nos damos cuenta. Ha ocurrido que a alguien que llega a tener 2 casas o más de 2 casas, ya sea porque es una persona que se dedica a rentar casas, probablemente la persona esté ahorrando para tener un patrimonio para sus hijos o para ayudar a alguien. Cuando alguien tiene una casa y esta está vacía, han habido casos en los que alguien llega y se mete sin pedir permiso. Llega, se instala, se quedan ahí y mientras no aparece el propietario, viven tranquilamente y hay algunos casos que incluso se llegan a quedar con esa propiedad. Esto también es muy común en los terrenos. Se sabe de muchos lugares aquí en el país en donde en grandes terrenos vacíos llegan grupos de personas que forman un sindicato, se instalan allí, ponen sus casas de cartón y se quedan a vivir tranquilamente y no hay quien los saque de allí. Aquí en México, ¿cómo les llamamos? Paracaidistas, los famosos paracaidistas. Están buscando terrenos vacíos y en cuanto le echan el ojo a uno, se organizan y ahí se plantan. De hecho, a unas cuadras de mi casa hay una colonia muy grande de paracaidistas. Eran terrenos vacíos que de momento empezaron a llegar y ahorita ya se adueñaron de ese lugar, ya están casas construidas, algunas están hasta terminadas. Esto también llega a pasar en los departamentos vacíos, departamentos donde llegan las personas, se meten. ¿Por qué? Porque tienen abandonados ahí 1, 2, 3 años y esto es el gran riesgo que implica los lugares vacíos. A esto es a lo que se refiere Jesús con los espacios vacíos. Es peligroso que se mantengan vacíos, porque aquella pandilla de espíritus que entraron al cuerpo del hombre se meten, se posesionan de ese hombre, se adueñan de él y no hay quien los saque. Los símbolos de esta parábola, al igual que otros símbolos, son muy sencillos. Les enumero los siguientes. La casa representa el cuerpo de la persona. El inquilino representa cualquier clase de espíritu, sea bueno o sea malo. El desierto representa la atmósfera en donde flotan los espíritus. El estado de la casa, esto es barrida y adornada, representa la vida transformada de una persona por el Evangelio. Y el número 7 representa una cantidad grande e indefinida. Vuelvo a repetir para los que están anotando, la casa representa el cuerpo de la persona, el inquilino representa cualquier clase de espíritu, sea bueno o sea malo. El desierto representa la atmósfera donde flotan los espíritus. El estado de la casa, que es barrida y adornada, representa la vida de una persona transformada por el Evangelio. Y el número 7, una cantidad grande e indefinida. Vamos a ver bíblicamente estos símbolos con su representación, solamente para confirmar. La casa representa el cuerpo de la persona. Abra Hebreos capítulo 3. Le dan la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice en Hebreos 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, ¿la cual casa somos? Nosotros somos esa casa.
Si hablamos de un espíritu correcto, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, somos su casa. ¿Se dan cuenta? El símbolo es muy sencillo de interpretar. La casa representa el cuerpo de cada persona. ¿Cuántas casas hay aquí? ¿Ustedes son casas? Se dice simbólicamente. Sí. Simbólicamente. Tengo cara de fachada, pero soy un cuerpo, simbólicamente soy una casa. El inquilino representa cualquier clase de espíritu, sea bueno o malo. Abran Marcos 1. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Se le cumplió la fecha de renta, para afuera. En tercer lugar, el desierto representa la atmósfera donde flotan los espíritus. Abran Efesios 2. ¿Qué representa el desierto? Exactamente. Completo es la atmósfera donde flotan los espíritus. En Efesios 2, versículo 2, dice Pablo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la atmósfera que vemos aquí, o más bien que se encuentra, por no es visible, pero la podemos palpar, ahí es donde se mueven todos los demonios, lo que el profeta llamó la cuarta dimensión. El estado de la casa barrida y adornada, ¿qué representa? La vida de una persona transformada por el Evangelio. Abran San Juan 13. San Juan 13, versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se refería a la obra que el Señor ya había hecho en el corazón, en el interior de los apóstoles. Y finalmente el número 7 representa una cantidad grande e indefinida. ¿Escuchaste? ¿No? Ok. Mateo 18. Mateo 18. Dice en el versículo 21: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Indefinidamente. Y no importa las veces, porque aquí el número es metafórico. Entendemos por lógica que una persona que perdona 490 veces a una persona no va a decir, bueno, hasta aquí. Jesús dijo 70 veces 7. Y a la 491, ahí ya no voy a perdonar. No, porque el número es metafórico. Muy bien. Antes de que fuéramos cristianos, dentro de nosotros, dentro de estos cuerpos, de estas casas, vivían muchos demonios. Demonios que controlaban nuestro comportamiento. Demonios de pornografía, demonios de mentira, demonios de crítica, demonios de exageración, demonios de chisme, demonios de infidelidad, de robo. Todos estos demonios vivían muy contentos dentro de nosotros. Y siendo sinceros, nosotros también estábamos contentos con ellos. Así que el rentero y el inquilino vivían felices. Incluso algunos de ellos estaban bien apapachados.
Cuando nos hicimos cristianos, tomamos la decisión de invitar a Jesucristo a nuestro corazón, y al momento en que Él entra dentro de nosotros, Él echa a algunos de esos demonios que nos controlaban. Repitan, solo algunos. Razón por la cual inmediatamente la mayoría de nosotros tuvimos cambios radicales en algunos aspectos. No cambiamos totalmente, pero algunas cosas cambiaron de la noche a la mañana. Bien, fue porque Jesús entró a tu casa, tú lo invitaste, y echó fuera algunos de esos demonios. Otros se quedaron, pero aquellos que echó fuera fue lo que hizo que tuviéramos ese cambio. No fue nuestra fuerza de voluntad, algo que seguidamente se le atribuye por parte de aquellos que no conocen cómo trabaja Jesús en los corazones. Hay personas que al no tener este conocimiento se imaginan que usted y yo tuvimos tanta fuerza de voluntad y nos aplauden y nos dicen, oye, qué bien estuvo que hayas cambiado, que hayas dejado esto, que ya por fin dejaste el cigarro y la cerveza, pero no fuimos nosotros. Salieron esos demonios. Alabado sea su santo nombre. Salieron de esta casa, se instaló el Señor Jesucristo y como estaba desordenada, como estaba sucia, Jesús comienza a trabajar dentro de nosotros limpiando la casa. Esto es lo que en el cristianismo llamamos un cambio de vida de adentro hacia afuera. Un cambio de vida de adentro hacia afuera y no únicamente un cambio externo. Este dato es importantísimo porque hay muchas personas que creen que el evangelio del cristianismo es una opción más para cambiar. Muchas personas dicen, bueno, en tu iglesia acepto que las personas cambian, pero hay quien va a la nueva era y ha cambiado. Hay quien practica la yoga y ha cambiado. Hay quien va a este grupo, ¿a qué religión? Aquí tenemos los movimientos en México de rehabilitar personas, reformarlas, que llevan nombres como AA, que es Alcohólicos Anónimos. Bueno, AA es internacional, pero tenemos el cuarto y quinto paso, y hay quien dice, estas personas también cambian como en tu iglesia. Sí, pero ellos cambian por fuera. En el cristianismo el cambio se da de adentro hacia afuera. Alabado sea su santo nombre. No únicamente es un cambio externo. Este tipo de personas que tienen ese cambio externo y que no podemos negar, tenemos que aceptarlo, al cambiar solo por fuera, siguen siendo los mismos por dentro. Y usted y yo sabemos que algo también pasó por dentro. Nuestros pensamientos fueron cambiados, nuestros deseos fueron cambiados, nuestros anhelos fueron cambiados, las metas que teníamos se esfumaron. Ahora tenemos otras metas. Entonces, cuando Jesús entra a un corazón, el cambio comienza adentro y después se refleja por fuera. La obra de Jesucristo siempre será por dentro, y al momento en que Jesús limpia la casa, en automático se ve limpia por fuera. Pero cuando nos hicimos cristianos, nuestro cambio no fue completo ni inmediato. Eso también es importante tenerlo presente porque vienen esas preguntas. Oye, ¿y por qué así como dejaste esto no dejas lo otro? A todos nos pasa de la misma manera. No cambiamos totalmente. Entró Jesús y cambiaron algunas cosas. ¿Por qué solo algunas, Daniel? Porque solo se van algunos demonios, otros se quedan. Y ya nada más corregiría la palabra se van, echan fuera. Jesús echa fuera, porque ellos no se van por sí solos. Jesús los echa fuera. Esa es la razón por la cual nuestro cambio no es completo ni inmediato. Al entrar Jesús, apenas comienza un proceso de cambio.
Pero cuando entra Jesús, cambia de inmediato la persona. Porque no sé cuántos saquen, algunos saca 3, en algunos saca 10, en algunos saca 15, pues dependiendo qué tan enchamucado estabas, ¿sí? Qué cantidad de demonios tenías. Sabemos que Jesucristo sigue trabajando dentro de nosotros, pero nos preguntamos como cristianos, yo como pastor recibo estas preguntas, ¿por qué cambiamos al inicio de la vida cristiana y después ya no hubo cambios? Esto también es frecuente. Porque el hermano cambió los primeros meses y ya después pasaron los años y sigue siendo la misma persona. ¿Por qué ya no hubo cambios? Porque hoy en día, aunque deseamos sinceramente vencer ciertos comportamientos indebidos, ¿por qué no podemos? ¿Dónde está la explicación a esta dificultad? La explicación está en un sermón que predicó el profeta William Branham titulado Puertas en Puertas. Yo solo voy a tomar la idea central de este sermón, no voy a mencionar todos los extractos, pero allí está el por qué. Queremos cambiar y no podemos cambiar, aunque sí cambiamos en algunas cosas al principio, pero ya después no cambiamos. Bien, en este sermón, William Branham utiliza los mismos símbolos de esta parábola de la casa desocupada. Se refiere exactamente a lo mismo. Toda casa tiene una puerta principal por donde uno entra a la casa. Y en nuestros cuerpos esa puerta es el corazón. Esa es la puerta principal para entrar a estas casas, el corazón. Para que Jesús pudiera entrar a nosotros, primero tocó a nuestro corazón, nosotros le abrimos, lo dejamos entrar, otros no le han abierto. A pesar de que vienen aquí cada domingo, no han dejado entrar a Jesús a su corazón. A pesar de que ustedes se sintonizan cada domingo y fielmente están ahí sentados en su casita y tienen la Biblia al lado, bueno, hay que ser muy honestos. Él ha tocado muchas veces a su corazón y ustedes no le han abierto. Por eso Jesús no ha entrado a algunos corazones. Estos corazones siguen vacíos, Jesús no está ahí. Vacíos en el sentido de la persona de Jesús, porque hay otros inquilinos allá adentro. ¿Alaban a Dios? Amén. Algunos creen en Jesús, algunos leen sobre Jesús, algunos ven películas de Jesús, algunos le rezan a Jesús, pero nunca le han abierto la puerta de su corazón a Jesús. Razón por la cual Él sigue afuera. Nunca le han dicho, Señor, entra a vivir dentro de esta casa. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, versículo 20. Algunas Biblias tienen la letra de color rojo, eso indica que son palabras directas pronunciadas por Jesús. Apocalipsis 3, verso 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ¿a dónde? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto me pasó hace 35 años. Todavía tengo las fotografías aquí, guardadas de ese día que se oyó. Y como decimos todo buen mexicano, ¿quién? Y sucede que era Jesús. ¿Cuántos lo han dejado entrar a su corazón? ¿Se arrepienten? No. Estamos felices de que Él entró, porque Él viene y dice aquí, yo estoy allí a la puerta y llamo, y cada que el Señor llega a través de un predicador, a través de un cristiano, a través de una experiencia, a través de la Biblia, a través de un sermón, hablarle a la persona, está tocando a ese corazón. Está llamando para que lo dejen entrar. Nosotros los cristianos le abrimos la puerta, lo dejamos entrar. Entonces, como ya mencioné, Él echó muchos demonios fuera de nosotros,
comenzó a limpiar la casa. Pero ¿por qué se detuvieron los cambios? ¿Por qué solo al principio? En este sermón llamado Puertas en Puertas, el profeta dice que una casa no solo tiene la puerta de la entrada, sino tiene más puertas. Tiene la puerta del sanitario, la puerta de la recámara, la puerta hacia la cocina, la puerta hacia el patio. La primera vez que tú recibiste a Jesús, Él entró por la puerta principal. Y la razón por la que no hemos cambiado totalmente es porque hay otras puertas dentro de nosotros que no hemos querido abrir para que Jesús pase. Y esas puertas están encerrando algo en tu vida y no dejas pasar a Jesús. Y por eso esa parte, ese cuarto, sigue en oscuridad, siguen demonios viviendo allá adentro. Porque así como abriste la primera vez la puerta principal, ahora hay que abrirle las demás puertas. Pero no siempre es fácil abrir la puerta. Pero mientras no la abras, mientras yo no la abra, Él no puede limpiar esos lugares. Porque las puertas de estas casas son puertas muy especiales. ¿Qué tipo de puertas son? Déjenme explicarles con la siguiente anécdota. Un famoso pintor, quien plasmó en su pintura el pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis 3:20, obviamente lo pintó según su imaginación. Al colgar él su pintura en la galería, se podía admirar al Señor Jesús tocando en la puerta, tal como lo leímos en el versículo. Y en la galería un crítico se detiene a observar la pintura y nota que algo está mal. Así que se acerca al pintor y le dice: su pintura tiene un error. Eso lo asustó mucho. Le dijo: ¿sería tan amable de mostrármelo? A lo que el crítico responde: mire, si se da cuenta, en la puerta está muy bien pintada, Jesús está muy bien, está su cayado, todo está bien, pero en la puerta no pintó la chapa. El pintor se sintió tranquilo, respiró y dijo: mire, señor, en realidad no hay ningún error en mi pintura. Este tipo de puerta es especial porque esta puerta solo tiene una chapa por dentro. No se puede abrir por fuera. Efectivamente, esa es la realidad de nuestros corazones. Estas casas, todas las chapas de las puertas de nuestras casas, todas, las chapas solo están por dentro. No hay manera de que Jesús abra y se meta. Para que Jesús entre en nosotros, tú le tienes que abrir. Para que entre al área de tu vida moral, sexual, tú le tienes que abrir. Para que entre a arreglar tu matrimonio, tú le tienes que abrir. Para que entre en la forma en que educas a tus hijos, tu trabajo como padre, tú le tienes que abrir. Jesús no puede abrir ninguna chapa porque todas las chapas solo están por dentro. ¿Alaban a Dios? Así que sin importar cuánto lo anheles, la única manera en que tengas más cambios en tu vida es que tú tienes que abrir las otras puertas. Si no las abres, Jesús va a seguir dentro de ti, pero no en esas áreas. Para que Él entre a limpiar ese cuarto, le tienes que abrir. Y no es sencillo abrirle. Más cuando sabemos que hay muchas cosas vergonzosas dentro de ese cuarto. Más cuando sabemos que se van a enterar y en qué imagen voy a dar frente a los demás. Pero mientras tú no le abras ese cuarto a Jesús, no puede haber ningún cambio. ¿Alaban a Dios? Si todavía robas, si todavía mientes, si todavía eres un corajudo, un gritón, si todavía arreglas las cosas con violencia, el día que te decidas a decirle a Jesús: permíteme conducirte a ese cuarto y tú abrirle por dentro, Él entrará
y limpiará esa área en tu vida. San Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Si les digo, si se enteran, entonces mejor dejo la puerta cerradita. Ahí, a lo mejor hasta con doble cerrojo. ¿No? Y se enteran que anduve de coscolino aquí con la comadre y no, mejor así. Paz para todos, tranquilidad, y ahí el cuarto bien cerradito. Y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, hasta que no decidas abrir la puerta para que entre la luz. No va a haber un cambio en tu vida. Hasta que no decidas ir y hablar y decirle a la persona, le mentí, papá, te engañé, mamá, les estuve mintiendo todo este tiempo. Ese cuarto va a seguir endemoniado, tú vas a seguir mal, porque Jesús no tiene acceso para limpiar esa parte de tu vida. Es duro venir a la luz, porque dice aquí que cuando uno viene a la luz, nuestras obras son reprendidas. Y a veces es lo que uno quiere, no quiere. Uno quiere evitar que le digan a uno algo. No, es que si le digo se me van a venir encima. ¿Y qué querías? ¿Que te aplaudieran? ¿Que te felicitaran por tus fechorías? Pues claro que vas a ser reprendido. A eso viene uno a la luz. Así que piénsale, si quieres más cambios, hay que abrir más puertas para que entre la luz. Y en esa luz va Jesús por delante con su escoba, con su trapeador, con su aromatizante para limpiar esa parte de tu vida. ¿Alaban al Señor? Amén. Duro para la carne, duro para el orgullo. Duro porque sabemos que si abrimos una de esas puertas, probablemente se desate una tempestad ahí en casa. Pero solamente es durante un tiempo. Ya cuando todo se calma, Jesús entra y limpia aquel cuarto. La advertencia de esta parábola, un tanto caricaturesca, es que el alarmante peligro se encuentra en que un día el inquilino que limpió la casa decida mudarse. Entonces la casa seguramente va a quedar barrida, va a quedar adornada. Esto significa parcialmente santificada, pero va a quedar vacía. Atentos a los cristianos que tienen más de un año en el Evangelio. Esto no es para quien va iniciando. Quien tiene más de un año en el Evangelio debe estar muy cuidadoso porque Jesús nos está diciendo, hay riesgo de que el inquilino que un día entró, a quien tú le abriste la puerta, se metió, limpió la casa, echó fuera demonios, cuidado, y un día decida mudarse. Si él se muda, bueno, la casa queda barrida, adornada, queda parcialmente santificada, pero vacía. Por cuanto la casa queda barrida, adornada y hasta con aromatizante, es complicado que el cristiano se dé cuenta que el inquilino ya se fue. Lo común es confundirse. Cuesta trabajo darse cuenta que Jesús ya no vive allí porque la casa se queda adornada, se queda barrida, se queda limpia. No sale Jesús y comienza el chiquero y el atascadero. No, la casa se queda adornada, sigue limpia, sigue santificada, pero vacía. Debido a que Jesús salió del corazón. Normalmente cuando esto ocurre en la vida de un cristiano no se da cuenta por dos razones. La primera, la santidad no se pierde de inmediato. Cuando Jesús sale de un corazón, la santidad no se pierde de inmediato. Lo que Jesús hizo en esa vida continúa todavía por algún tiempo.
El hermano que ya no fumaba, ya no fuma. Jesús salió y él sigue sin fumar. El que dejó el alcoholismo, no es que Jesús salga y al día siguiente se vuelve un borracho. No, la casa se queda barrida y adornada tal como la dejó Jesús. Muchos cambios positivos permanecen en el cristiano vacío por semanas, meses o hasta años. Incluso años. Alguien puede tener su casa vacía y tenerla adornada, limpia, durante años. La segunda razón es porque el conocimiento de la palabra de Dios que almacenamos aquí no se nos olvida. Casas vacías siguen compartiendo el Evangelio. Yo me he encontrado cristianos que perdieron a Jesús hace tiempo, ya no vienen a la iglesia, pero le comparten a otras personas de Jesús. Les comparten de la palabra de Dios. Su casa está vacía, pero no se les olvidó las citas, los versículos. Todavía tienen la palabra de Dios en su cabeza. Todavía pueden encontrar temas con facilidad en la Biblia. Así que, por estas dos razones, muchos creen que Jesús sigue viviendo en sus casas, cuando en realidad lo único que tenemos es una casa adornada y limpia, con citas bíblicas en la cabeza. Y en la advertencia encontramos que los antiguos inquilinos, aquellos espíritus de borrachera, de prostitución, de orgía, aquel demonio de orgullo y soberbia, de vez en cuando se daban sus vueltas para ver en qué condición estaba la casa. Por ejemplo, en esta casa, que lleva 35 años en el camino, de vez en cuando llegan esos demonios que antes tenía, revisan y dicen, no, sigue ocupada, vámonos. Van, vienen. Pero en una de esas, estos demonios, al darse cuenta que la casa está vacía, entonces Jesús dice, la cosa se va a poner fea. Si la casa está vacía y esos demonios se dieron su vuelta, la cosa se va a poner fea, porque los antiguos inquilinos en esta ocasión regresan acompañados. No regresan los mismos, sino regresa una pandilla. Si salieron 7, no regresan 7. Si salieron 12, no regresan 12. Dice ahí que cada uno de ellos va por otros 7. Y si antes de ser cristiano tú eras una de esas personas horribles, porque hay de personas a personas, de esas personas detestables, insoportables, si eras toda una basura, que Dios libre a los que te rodeen, porque te vas a volver peor de lo que eras antes. Te vas a volver peor. Algunos de ustedes tienen familiares cristianos o ex cristianos que ya vieron el cumplimiento de esta advertencia. Se regresaron a la vida antigua y no se volvieron igual, se volvieron peor. Así que si tú un día cumples esta escritura, Dios libre a tu esposa, Dios libre a tus hijos, Dios libre a tus padres, porque te vas a volver peor. Repito, si ya eras aborrecible, es inimaginable en qué te vas a convertir. ¿Alaban a Dios? Amén. Una de las dos siguientes cosas ocurrirá si regresan los antiguos inquilinos. Una de las dos siguientes cosas. Ambas son obras de estos demonios y ambas son para temblar. La primera, te irás enfriando gradualmente hasta que regreses a tu vida antigua. Esta es una posibilidad, sí o sí. De dos cosas, esta es una. Te irás enfriando gradualmente hasta que regreses a tu vida antigua. Te irás de nuevo al mundo de pecado. Regresarás a las cantinas. Regresarás a los prostíbulos. Regresarás a ver películas de terror, mujeres desnudas, a escuchar música de rock, a bailar reggaetón, y no querrás saber nada de Dios.
Esto es sí o sí ocurre cuando esos demonios regresan, esos inquilinos entran y se meten. Regresas a tu vida antigua. ¿Alguien les está viniendo a la mente? A mí me están viniendo varios de los que han pasado por aquí. Han regresado a esa vida antigua. La segunda posibilidad es que te quedarás en tu religión, pero te convertirás en un endemoniado religioso. También esta es otra segunda posibilidad. Vas a caer en una de estas dos. Y en esta segunda, en donde te quedarás en tu religión, pero endemoniado o endemoniadamente religioso, bueno, vas a usar tu conocimiento bíblico para condenar a todos los que, según tu criterio torcido, estén mal. De hecho, yo veo más de estas personas que de las otras, hablando de endemoniados, de los que han regresado a los inquilinos. Veo más cristianos endemoniados que siguen en la iglesia que los que se regresaron al mundo. Así que si este es tu caso en el futuro, bueno, pues vas a usar tu conocimiento bíblico para condenar a todos los que no cuadren con tu manera de pensar. Tú quieres que vivan así y no viven así, los vas a condenar. Tú quieres que dejen de hacer esto y no lo van a dejar, los vas a condenar. Vas a usar la Biblia para humillar, para juzgar, para decirles con enojo y con coraje que son pecadores y que van al infierno. Entrarás al internet a dejar tus comentarios ofensivos, burlescos y degradantes. En tu iglesia siempre tendrás algo malo que decir de otros. Serás todo un religioso endemoniado. Así que cargarás tu Biblia, pero solo para agarrar a bibliazos a las personas. Esta gente satura las iglesias, porque los inquilinos no se llevaron a la casa al mundo, la dejaron dentro de la religión, pero usan solamente el conocimiento de la Biblia para destruir, para desanimar, para atacar. Esto es la segunda posibilidad. Aquellos que por el trabajo que tenemos en la obra del Señor estamos seguidos, metidos ahí en el trabajo de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, podemos ver a estos endemoniados en acción. Solo entran a ofendernos, a ridiculizarnos, a atacarnos, a maldecirnos. Gente endemoniada. En cualquiera de estas dos condiciones terminarás. A eso es a lo que se refiere Jesús a decir: el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto pone a temblar, porque esto no tiene respeto para nadie. Esto es tanto para pastores como congregantes. Yo conozco pastores altamente endemoniados que solo suben al púlpito a envenenar la mente y el corazón de su iglesia. No quiero hacer eso. Dios me libre caer en eso. Nadie está exento. Nadie está fuera de riesgo. Como se dan cuenta, es muy peligroso, primeramente, que la casa esté vacía. Muy peligroso. En segundo lugar, dejar entrar esos inquilinos de nuevo. Muy peligroso. De hecho, algunos ya no tienen retorno. Algunos que son nuevamente poseídos no tienen la esperanza de regresar nuevamente al camino. A otros sí se les ha dado la oportunidad. Dios les ha dado una segunda o una tercera oportunidad de regresar al cristianismo. Pero muchos de ellos ya no tienen una segunda oportunidad. Muy peligroso dejar entrar inquilinos desconocidos a casa. Permítanme ilustrarlo esto con una anécdota aquí en México, una historia verídica. El 26 de enero del 2006, familiares de la señora Ana María Reyes Alfaro, de 82 años, la encuentran muerta en su casa. Cuando ellos llegan a la casa de la difunta y ven el cadáver,
de inmediato recuerdan que una mujer vestida con un abrigo rojo se cruzó en su camino a la hora de entrar a la vivienda. Corren y la alcanzan justo cuando está abordando el taxi. Llaman a una patrulla cuyos elementos detienen a Juana Barraza Samperio, mujer madura, robusta y de pelo corto. Ella es la asesina serial conocida como la Mataviejitas, buscada por la policía y finalmente capturada. Juana Barraza Samperio nació en Epazoyucán, Hidalgo, país de México. Su madre fue una alcohólica que a los 13 años la vendió a un individuo a cambio de una caja de cervezas. Juana tuvo un hijo, el cual fue asesinado por una pandilla ante sus propios ojos. Debido a su corpulencia, Juana pudo dedicarse a la lucha libre por un tiempo, con el nombre de la Dama del Silencio. Luego, debido a una lesión en la espalda, tuvo que conformarse con vender palomitas en la Arena México. Era una mujer callada, siempre preocupada por alimentar a sus hijos menores por medio de diversas ocupaciones. Sin embargo, llevaba consigo la pulsión asesina. Las ancianas que estrangulaba tenían la edad que aproximadamente debía de tener su madre, a la cual nunca volvió a ver luego del episodio de las cervezas. Cada asesinato le permitía desfogar una poca de esa rabia que la carcomía. Desde la década de los 90 ella comenzó a asesinar mujeres de la tercera edad, con un modus operandi muy similar. Las ancianas eran estranguladas, desnucadas por un golpe y excepcionalmente acuchilladas. Todas ellas aparecían dentro de su domicilio, como si ellas hubieran dejado entrar de buena gana a quien les quitara la vida. La Mataviejitas fue condenada a 759 años por los 17 homicidios que se le pudieron comprobar, de los cuales solo pasará 50 años. Al salir, si sobrevive, tendrá la misma edad que sus víctimas. Lo que me llama la atención de esta verídica e interesante nota es que, según la policía, sus víctimas la dejaban entrar. ¿De qué forma? Se ganaba la confianza con algunas artimañas, las convencía y entraba. No había puertas forzadas, no se usó la violencia y las víctimas la dejaban entrar. Hay inquilinos que si les permites la entrada, te van a matar. Y si la casa está vacía, no tienes la mínima esperanza de defenderte. La casa vacía dejada mucho tiempo así es un gran riesgo. Así que la admonición es la siguiente: a como dé lugar, no permitamos que el inquilino santo se mude. No hagamos nada que lo incomode. No hagamos nada que lo ofenda. No hagamos nada que lo ponga triste. Y cuando él se sienta así, no te arriesgues a que decida mudarse. Arrepiéntete, confiesa, pide perdón y retén al inquilino a como dé lugar. Y si algunos de ustedes ya no lo tienen, pues vayan a buscarlo. Convénzanlo de que regrese y de que viva con ustedes nuevamente. De otra manera, la casa vacía es totalmente un peligro. Pónganse de pie, hermanos. Tenemos ahorita mismo que hacer una autorradiografía para saber si el inquilino santo todavía está allí. Aquí hay dos preguntas de un anónimo. Hay testimonios en los cuales hermanos dicen que Dios los trajo a la fuerza. ¿Cómo relacionamos la frase Jesús es un caballero, no entrará a fuerzas a tu corazón,
con la soberanía del Señor plasmada en estos testimonios? Yo diría que estos testimonios están mal entendidos. Hay una parábola en donde Jesús habla de unos convidados que no aceptaron la invitación. Entonces lo que hace el rey es que manda a sus siervos y les dice: vayan por los caminos, por los desiertos y fuercen a entrar a la gente. Bueno, hay una mala interpretación de esa parábola que puede ser la de estos testimonios. Jesús no va a forzar a nadie. Él nos está dando la voluntad de decidir o rechazar. Entonces yo le diría a quien hace la pregunta, esa expresión de que Jesús me forzó o me trajo a la fuerza no es correcta. No. Jesús puede permitirle al diablo que nos lance algunas pruebas, pero eso ya nos desviaría un poco del tema central. Jesús siempre va a tocar a la puerta de tu corazón, siempre. La pregunta de nuestro hermano Andrés Rodríguez: ¿cómo darme cuenta que mi casa está vacía? Esta es la pregunta más importante de toda la predicación, efectivamente, porque se está explicando que algunos que ya no tienen a Jesús se van a confundir porque creen que al estar su casa limpia y adornada, Jesús sigue allí. O creen porque cuando tienen conocimiento almacenado, pero se dijo al principio que el conocimiento, la palabra, es diferente a la persona de Jesús. Así que, ¿cómo darme cuenta? Tiene que haber un análisis a profundidad. Solamente ustedes en oración lo pueden descubrir. Ni siquiera yo como pastor podría saber cuántas casas vacías hay esta tarde. Y tiene que decirle al Señor que le ilumine, que le arroje luz, que le muestre. El hermano Branham, tomando el pasaje de Lucas capítulo 2, cuando Jesús tiene 12 años y va con sus padres, José y María, al templo a Jerusalén. Ellos vivían en Nazaret, entonces se trasladaron a Jerusalén. Entonces tuvieron que caminar por muchos días. En aquel tiempo no había transporte, así que quien tenía dinero iba en caballo. Quien estaba un poquitito menos en su economía iba en burro, pero la mayoría de gente pobre como Jesús y María iban a pie. Entonces llegar a Jerusalén implicaba 3 o 4 días de camino. Pues la Biblia dice que cuando ellos ya venían de regreso, no se dieron cuenta que Jesús se quedó en el templo y José y María iban caminando ya de día solos, sin el Señor, creyendo que Jesús iba en la multitud. Y fue que se dieron cuenta porque dice la Biblia que empezaron a preguntarle a las personas: ¿no han visto al niño? ¿No han visto a Jesús? ¿Quién ha visto a Jesús? Hasta que tuvieron que regresarse y se dieron cuenta que se quedó en Jerusalén. El profeta toma ese pasaje para hablarnos precisamente de esto, de que en ocasiones seguimos camino y camino en la vida cristiana y Jesús se quedó en alguna parte. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que regresarnos para ver en qué parte lo dejamos. Así que concluyo, ¿cómo me puedo dar cuenta? Bueno, solamente haciendo una radiografía interna para ver si el Señor sigue palpitando ahí en el corazón. Y si no está, quiere decir que estás en peligro. Una pregunta más: ¿cuáles son las razones por las que sale Jesucristo? 3. La primera, cuando endurecemos nuestro corazón por práctica de tanto pecado. Ahí sale Jesús de nuestro corazón. Cuando a alguien se le endurece su corazón porque se aferra a seguir pecando, se va al Señor. La segunda, porque le decimos no constantemente. Si Él nos manda a hacer algo y nosotros nos rehusamos, por ejemplo, a confesar un pecado, a arreglarnos con alguna persona, a devolver algo que hemos robado, a restituir algún daño, y nosotros nos resistimos, entonces llega un momento en que el Señor se va. Esa sería una segunda razón por la cual se va el Señor Jesucristo. Y la tercera es porque dejamos de alimentarlo. Cuando nosotros no leemos la palabra, no oramos, no asistimos a la iglesia, pues
la persona de Jesús sale de nuestros corazones. Estas serían las razones por las cuales el Señor podría ya no estar en algunas casas. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro para que echemos mano de la enseñanza, para que podamos aprovechar la reflexión. No queremos casas vacías y mucho menos con antiguos inquilinos. Padre, tu palabra ha sido ministrada. Ahora, como pastor de la iglesia Esfuerzo y Valor, intercedo por esta iglesia suplicando que vengas y redargullas sus mentes. Algunos de ellos probablemente no saben cuál es su estado actual. No saben si hay inquilino santo o ya no está más allí. Otros sí lo saben y los que lo sabemos estamos agradecidos de que tú sigas en nuestros corazones, que tú sigas viviendo dentro de nosotros. Pero también hay otros que están confundidos porque su casa sigue limpia y adornada, porque su mente tiene todavía Biblia, pero está vacía, y es a ellos a quien te pido, Señor, ilumínales. Permite que se puedan dar cuenta que en alguna parte, en algún momento, en algún lugar, tú saliste, así como entraste la primera vez saliste. Y ellos ya tienen tiempo caminando con esas casas vacías. Y demonios, inquilinos han regresado, y algunos de ellos han retomado nuevos vicios que ya no tenían. Han tomado nuevamente comportamientos equivocados que ya no practicaban. Y comienza el hambre y el apetito por el pecado nuevamente en sus vidas. Eso podría ser, Señor, una buena pista de que la casa está vacía. Por favor, Señor, que este tema sea aprovechado antes de que veamos a alguien apartarse del camino, antes de que alguien se vuelva más religioso endemoniadamente. Señor, ayúdanos, de otra manera la enseñanza no se podrá aprovechar. Ayúdanos, por favor. Que nadie se quede fuera de tu luz, esa luz que nos aclara la mente, que nos permite ver las cosas con entendimiento. Gracias por hablarnos de esta forma, Señor. Muchas gracias.